Nuevamente que nos podemos encontrar para que juntos podamos compartir el mensaje de Dios, la palabra que justamente siempre cuando viene a tiempo es buena, nos enseña, nos ayuda, sin importar a veces la situación que el hombre viva. Hay algo que la palabra de Dios dice y que es buena la palabra de Dios en todo momento. Sabes que una de las cosas que Dios le dijo a un varón llamado Josué, Dios le dijo: mira Josué, tú deberás esforzarte y deberás ponerle mucha valentía. Y una de las cosas que les dijo: tú deberás esforzarte, pero deberás ponerle entusiasmo, ánimo para meditar en mi palabra de día y de noche, para que la palabra de Dios siempre esté en tu corazón. Y así a veces Dios lo que le quería decir, a veces Josué estarás cansado, a veces estarás con prueba, a veces estarás bien, a veces sentirás que tu vida está yendo de una forma, encaminándose de una forma correcta. A veces vivirás momentos en la cual tu vida te sorprenderá con situaciones, pero Dios le dijo a Josué: pero Josué, tu deber, tu responsabilidad será siempre meditar. Tu deber siempre será buscarme la palabra, porque en la palabra tú encontrarás aquella respuesta que a veces no sabemos cómo a veces cambiar las situaciones de nuestra vida. Por eso Dios le dijo a Josué: Josué, meditarás de día y de noche, siempre, buscarás. También la Biblia nos enseña, el Señor dijo: orad sin cesar. También nos habla como que así como Dios le dijo a Josué: tú buscarás mi palabra, mi guía, siempre en las Escrituras. Pero también el Señor dijo: pero no te cansarás tampoco de orar, orarás todos los días. Hablando de cómo el hombre tiene que aprender a buscar constantemente en Dios, aprender a tener una comunión, aprender a vivir siempre como el Señor nos pida, sin importar cuál sea la situación, sin importar a veces si el hombre se cansa, sin importar si a veces quizás atravesamos dificultades a nuestra vida. Dios le dijo: tu deber, Josué, será esforzarte, será buscarme siempre. Aun cuando estés mal, Dios le dijo a Josué: tú deberás buscarme. Aun cuando todo te vaya bien, le dijo Dios, tú me seguirás buscando. Solo eso será tu deber, esa será tu responsabilidad, le dijo Dios a Josué. Luego, Josué, yo te daré a tus enemigos, yo te bendeciré, y todo lo que tus manos hagas, Dios le dijo, Dios lo prosperará. Todo lo que tú emprendas, Dios le dijo a Josué, todo te irá bien, pero tú solamente encárgate de buscarme todos los días. Tú trata de tener comunión conmigo, porque eso te dará fuerza. Cuando no tengas fuerza, las fuerzas del cielo vendrán a tu vida. Cuando no tengas ánimo, Dios pondrá ánimo en tu corazón. Por eso la Biblia dice que Dios da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica la fuerza de aquel que no tiene. Cuando estamos cansados, dice Dios, yo te voy a esforzar un poco más, yo te daré más fuerza. Y cuando sientas que no tengas ninguna fuerza en tu vida, dice Dios, yo te la voy a aumentar. La Biblia dice que Dios aumentará nuestras fuerzas como la de un búfalo, dice la Biblia, y ungirá nuestra cabeza con aceite fresco, es decir, nos renovará en fuerza, en pensamiento, en fe. Porque eso es lo que Dios espera del hombre constantemente. Es como a veces en una familia, en un matrimonio. La esposa espera del esposo que todos los días trate de haga bien las cosas, que todos los días tenga su buena predisposición. Lo mismo la esposa espera del esposo, que todos los días el esposo se esmere, trata de tener siempre la misma actitud. Por eso uno a veces cuando se casa, cuando se compromete, dice hasta que la muerte te separe, o hasta y en la enfermedad, en la pobreza, es decir, en cualquier situación, el hombre y la mujer se comprometen y hacen como un pacto de fidelidad. Es decir, así estemos pobres, la pobreza no será una excusa para que me dejes. Así estemos enfermos uno de los dos, la enfermedad no va a ser una excusa para que me dejes. Porque es un pacto, es un compromiso que uno hace. Bueno, ¿sabes? Cuando el hombre se acerca a Dios, Dios también le dice eso. Dios le dijo a Josué: tú esfuérzate y permanece en mi palabra de día y de noche. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Trata de seguir el camino derecho que yo te marco. Lo que yo te aconsejo, lo que yo te enseño, y verás que las cosas irán bien. Aunque vengan adversidades, aunque vengan problemas, Dios le dijo a Josué: yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, le dijo. La permanencia y la constante comunión, sabes, que el hombre tiene que buscar.
es lo que Dios nos llama. Y a veces justamente para buscar a Dios constantemente tenemos que a veces tener un esfuerzo extra. Tenemos que ponerle ánimo, tenemos que ponerle empeño. En una oportunidad yo le hablaba a un hermano y le digo, mira hermano, le digo, yo no todos los días que tengo una revelación de parte de Dios para predicar la palabra, le digo. Yo lo hago porque es parte de mi responsabilidad. Quizás tú nunca te enterarás si estoy predicando enfermo, quizás si he atravesado algún momento, quizás en lo personal, en lo familiar y demás, quizás nunca te enterarás. Porque sabes que cuando yo vengo a predicar el mensaje de Dios, yo dejo de lado todo lo que me preocupa, dejo de lado todo lo que a veces me quiere cargar. Y vengo justamente a dar lo mejor, vengo justamente a inspirarte a través de las Escrituras. Y así puede estar abatido, a veces dejo todo el abatimiento, dejo todo lo que me pasa. Porque es parte de mi responsabilidad mejor, es parte de mi responsabilidad dar tu mensaje y que cuando tú vengas a la casa de Dios tú sientas que el Señor te hable. Porque ese es mi compromiso con Dios. Predicarte de la mejor forma, sin importar cuál sea mi situación, sin importar lo que uno viva. Dios le dijo a Josué, tú meditarás, tú te comprometerás siempre, Josué. Siempre serás fiel. Ese es el secreto. La permanencia y la constancia para buscar a Dios. Ese es el secreto de todas las cosas. Y sabes que dice la Biblia que el Señor Dios dice que le quería enseñar esto también al pueblo de Israel. El pueblo dice que de Dios estaba cautivo en la tierra de Egipto. En Egipto dice que Dios manda a Moisés. Y dice que Dios lo respalda con señales, con milagros, porque Faraón no dejaba salir en libertad a su pueblo. Entonces, dice que Dios con mano poderosa acompaña a Moisés. Y Moisés con señales y prodigios dice que liberta a su pueblo. Porque Dios le había dado una promesa al pueblo y le dijo, ustedes ya no serán más esclavos. Ustedes saldrán de la esclavitud y ustedes irán y entrarán a una tierra prometida. Una tierra que fluye la leche y la miel. Pero le dijo Dios a Moisés y al pueblo, pero ustedes tendrán que moverse, tendrán que esforzarse, no podrán entrar a tierra prometida viviendo una vida cómoda, no. Ustedes tendrán que ponerle su esfuerzo. No era fácil, imagínate, enfrentarte a Faraón y exigirle que Dios te estaba enviando para sacar a su pueblo. Era todo un desafío. Por eso dice que cuando Dios le habla a Moisés, le dice, Moisés, yo quiero que tú libertes a mi pueblo. Moisés duda en un momento. Moisés dice, pero ¿cómo siendo yo? ¿Quién soy yo para ir y pararme enfrente a Faraón? Yo soy una persona que soy torpe de lengua, como diciendo, no sé hablar. ¿Por qué no lo escoges a mi hermano? Decía Moisés. Él habla mejor. Pero Dios le dijo a Moisés, no, yo te quiero enviar a ti. Yo lo conozco a tu hermano Aarón, pero yo te quiero mandar a ti. Porque Moisés sabía que esa tarea, ese compromiso, requería un gran esfuerzo. Pero sobre todas las cosas, y esto quiero que tú lo aprendas, que sobre todas las cosas Moisés sabía que lo más importante para que su tarea fuera de gran bendición y cumple el objetivo de Dios, es que a pesar de todas las contras, todas las situaciones que Moisés iba a enfrentar, Moisés sabía que lo único que le ayudaría a que su tarea sea exitosamente bien, es que Moisés tenía que dejarse en las manos de Dios. Moisés se tenía que dejar guiar por Dios, porque ahora ya no era Moisés el pastor de ovejas como Dios lo encontró ahí en el desierto, no. Ahora iba a ser Moisés, el siervo de Dios, el que iba a libertar a un pueblo y tenía que enfrentarse a Faraón. Y era una tarea muy grande, muy difícil. Y Moisés sabía que si Dios no lo acompañaba, si Dios no lo ayudaba, si Moisés no respetaba, como uno dice, a rajatabla lo que Dios le decía, Moisés sabía que él iba a fracasar. Y Moisés tenía que esforzarse. Entonces dice que a pesar de esto Moisés confía en Dios. Moisés tiene fe. Va a Faraón y le exige a que deje libertar al pueblo, pero Faraón se resistía. Mas luego que Dios envía las plagas de Egipto, dice que Dios deja en libertar, Faraón mejor dicho, dice que deja en libertar al pueblo. Y el pueblo dice que comienza a transitar el desierto. En el desierto sucederían muchísimas cosas. En el desierto algunos tenían que ser probados en su corazón. El desierto iba a ser como una prueba, como un filtro para ver quién estaba preparado para la tierra prometida.
La tierra prometida no era para aquellos que justamente se querían quedar en la comodidad. La tierra prometida era para aquellos que tenían fe y se animaban a caminar a pesar de que tenían que transitar un desierto. A pesar de que no iban a ver nada, ellos sabían que había una tierra prometida. Ellos sabían que había un milagro. Pero a veces, en medio de ese milagro, a veces que Dios justamente te va a pedir una pequeña actitud, Dios te va a pedir un esfuerzo, Dios te va a pedir quizás una entrega, una renuncia. Y Dios te promete que te va a bendecir. Pero dice la Biblia que el pueblo, como empezó a transitar el desierto, y el pueblo pensó que ese viaje que ellos iban a emprender no era un viaje, no iba a ser un viaje con desafío, con pruebas. Ellos pensaban que lo iban a tener todo. Pero dice que cuando el pueblo empezó a transitar el desierto, el pueblo empezó a dudar, dice, a cuestionar a Moisés. Hasta que Dios les quiere hacer entender por qué los quiere llevar a veces por un desierto y por qué es importante que el pueblo aprenda a someterse a Dios y aprenda a confiar en Él a pesar que sea el desierto. Dios le quería dar una enseñanza. Dios no lo... ¿Sabes que Dios cuando movía personas o cuando tomaba una decisión o cuando le decía algo a alguien, no era por un capricho? No es que Dios cuando lo saca al pueblo de la esclavitud de Egipto para que empiecen a caminar en el desierto, no es porque Dios quería ver a ver cuánto el pueblo aguantaba caminando. No era un capricho. Había un propósito, había un plan. Y cuando tú entiendes que sobre toda petición, sobre a veces quizás toda exigencia, sobre cada palabra a veces que Dios te pide, tú entiendes que hay un propósito ahí. Tú no te mueves por el desafío, sino que tú te mueves justamente por el propósito, por la ganancia, por la recompensa. Tú trabajas, muchos trabajan no porque les gustan, muchos trabajan porque tienen que cobrar, porque necesitan el dinero. Y a veces tienen que soportar jefes, tienen que soportar situaciones, tienen que soportar a compañeros, a personas que lo maltraten, que le digan de todo. Pero él dice, bueno, está bien, voy a soportar porque yo necesito este dinero y tengo que cobrar porque de esta manera alimento a mi familia, tengo mi sustento, puedo vivir una vida medianamente bien. Porque tú no te enfocas a veces en todo lo que te pasa en el trabajo. Tú dices, bueno, lo soporto porque después a fin de mes voy a cobrar. A veces en Dios es así, ¿sabes? En Dios sabes que tú no tienes que aprender a poner tu mirada en las pruebas, en el desafío. Tienes que aprender a mirar en lo que ha de venir, en la recompensa, en lo que Dios te puede dar, en lo que puedes obtener. Pero dice que el pueblo no entendía esto, porque el pueblo dice que cuando salía empezaba a quejarse, porque empezaba a transitar el desierto y muchos decían, pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto y ahora tenemos que caminar en medio del desierto y tenemos calor, estamos cansados? El pueblo veía solamente lo duro que era, pero no miraba la grandeza y las bendiciones que iban a venir para su vida. Y sabes, vamos a leer esta historia que se encuentra en el libro de Éxodo. Es una historia maravillosa, la historia cuando Dios envía el maná. Un milagro maravilloso, yo te la quiero compartir. Esta historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. La historia es muy extensa, pero solamente vamos a leer estos versículos. Libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 1 al 4. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor de esta manera: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Palabra de Dios es esta y la vamos a recibir con un aplauso bien fuerte. Vamos a recibir esta palabra que viene del Señor. Mira, sabes que esta es una historia maravillosa. El pueblo dice que saliendo
de cierto lugar llamado Elim. En Elim era donde el pueblo dice que encontró una tierra de 12 palmeras con estanques de agua, porque el pueblo dice que venía sediento. Cuando el pueblo dice que llegan a Elim, dice que ahora parten de este lugar hacia otro objetivo. Su objetivo era la tierra prometida. Ellos tenían que seguir. Entonces dice que saliendo de Elim, el pueblo ahora tiene que transitar el desierto de Sir, dice la Biblia así. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. El pueblo dice que al salir de Elim tiene que continuar con su objetivo, continuar con su travesía, con su viaje hasta tierra prometida, pero dice que el pueblo en un momento pasa algo que era una conducta como crónica ya, la queja en el pueblo de Dios. Se quejaba porque, como te decía, el pueblo veía a veces el esfuerzo, lo que significaba caminar en medio del desierto, y el pueblo dejaba de valorar que estaba en libertad. A veces, sabes que las pruebas y las adversidades muchas veces nos hacen pensar a veces en lo que nos cuesta a veces salir adelante. A veces solamente nos hace ver las cosas difíciles, lo que sufrimos, lo que nos pasa. Pero a veces que dejamos de ver muchas veces todas las grandes maravillas que Dios hace en el hombre. Dejamos de valorar cuando a veces vienen problemas, a veces en el matrimonio. El matrimonio a veces se empieza a enfocar y que sí, que nos falta la tele, y que bueno, es que nos falta quizás un vehículo, y quizás nos falta esto, nos falta lo otro, y quizás a veces esos problemas, a veces la queja, a veces que nos deja de lado y nos hace perder de vista y nos hace no recordar las cosas buenas que tenemos. Los años que uno ha pasado junto, los buenos momentos. Yo no creo que en ninguna familia todos los años han sido años feos. Seguramente has tenido momentos buenos, momentos de bendición. Yo no creo que toda tu vida en la fe, en la cristiandad hayan sido luchas, pruebas y pruebas, no. Seguramente has vivido momentos de felicidad, momentos de fe, en donde has sentido que Dios te ha llenado, Dios te hablaba, sentías la presencia de Dios, tenías fuerzas. Pero a veces cuando, sabes, el hombre empieza a atravesar distintos desafíos, a veces que el hombre deja de lado todo lo bueno que le pasa. El pueblo dice que cuando empezó a transitar en el desierto, el pueblo dice que se quejó. Toda la congregación dice que se quejó contra Moisés. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿por qué el pueblo no se quejó antes de que el pueblo tenía que salir de la tierra de Egipto? ¿O por qué directamente no se quedaron en Egipto? Porque nadie los obligó a salir. Moisés trajo un mensaje, ¿sabes? Moisés le trajo en la palabra de la tierra prometida, le trajo un propósito, una visión, un caminar, una guía. Pero Moisés no los obligó. ¿Sabes? Nadie te obligó a casarte con la persona que te has casado. Nadie te ha obligado a tener hijos. Nadie te ha obligado a buscar a Dios, a acercarte a una iglesia. Nadie te ha obligado a estudiar lo que has estudiado. No. Cada uno, sabes, que usa su libre albedrío como le parezca. Porque a pesar de que Dios tenga toda la autoridad y el poder, aún para obligarnos a hacer cosas, porque Dios si quiere lo hace y punto final. Pero a pesar de que Dios tenga todo el poder para hacerlo, hay situaciones en las cuales Dios no se mete. Y Dios no las deja que nosotros tomemos esas decisiones. Que aprendamos a juzgar. Que aprendamos a tomar justamente la decisión correcta. Justamente yo el miércoles les enseñaba a un grupo de hermanos sobre el libre albedrío. Cómo a veces nuestras decisiones afectan nuestro futuro para bien o para mal. Pero básicamente les decía que todo lo que pasa, todo lo que uno vive, a veces son por las decisiones que toma solamente. El pueblo dice que se estaba quejando en el desierto. Pero te vuelvo a decir, nadie los obligó a que sigan a Moisés. Ellos se pudieron haber quedado. Pero cuando el pueblo dice que entendía que iba a dejar de ser esclavo,
e iba a entrar una vida en libertad. Claro, el pueblo le vino el ánimo, la alegría, el pueblo se olvidó de todo y lo tomaron a Moisés como un gran príncipe, como un libertador. Y siguieron a Moisés, así nomás, a ciega. Pero cuando ellos tomaron la decisión, ellos justamente no pensaban que iban a transitar el desierto por tantos años. Y cuando vinieron esos momentos, esas adversidades, el pueblo sacó lo malo, cuestionó a Moisés, porque Moisés, si bien Moisés no lo había obligado, pero Moisés era el que le dijo: Dios tiene una tierra prometida para nosotros, Dios tiene algo grande para nuestra vida, dejemos de ser esclavos y entremos a libertad. Es decir, Dios había usado a Moisés y Moisés había de una u otra forma como influenciado a que el pueblo se anime a creer en Dios. Pero Dios, o mejor dicho Moisés, no es que los obliga ni nada por el estilo, Él los influencia. ¿Sabes qué? Nosotros los hombres de Dios te influenciamos a buscar a Dios, te animamos, te predicamos el mensaje para que tú te animes a creer, pero para que tú tomes la decisión. Y saber que a veces podrán venir pruebas, podrán venir desafíos, pero no tienes que justamente a veces culpar a aquel que te trata de marcar la guía, aquel que te trata de enseñar, aquel que te trata de guiar. El pueblo, como las cosas no le salieron como ellos quisieron, el pueblo empezó a atacar a Moisés. Y Moisés solo los quería ayudar, Moisés les traía ánimo, le traía palabra, pero esta parte de caminar en el desierto no le gustó mucho. ¿Y qué pasó? Aparte de que le entró la queja, dice que el pueblo murmuró contra Dios y Moisés. Y dice que el pueblo dijo: ¿por qué hemos salido de Egipto? ¿Por qué no nos quedamos ahí en Egipto? ¿Por qué Dios no nos mató en Egipto ahí? Porque estábamos cerca de las ollas de carne, teníamos pan hasta saciarnos, es decir, estábamos tan cómodos. Y el pueblo se estaba olvidando que eran esclavos, que Faraón los maltrataba, que los egipcios abusaron de él, abusaban de ellos, los maltrataban y un montón de cosas. El pueblo quería como volverse a la comodidad, porque sabía que Dios lo había sacado un poco de la comodidad, pero lo estaba sacando de esa comodidad para entrar y vivir una vida en libertad. La vida de la fe es una vida de libertad, es una vida justamente de esfuerzo, de esperanza, de fe, pero de libertad. Es más, Dios a nadie nos obliga a que no hagamos cosas. Dios nos dice: aquí yo pongo el cielo y la tierra, y pongo los ángeles como testigos delante de ti, dice Dios. Pongo dos caminos, el camino del bien y del mal. Escoge pues el camino del bien para que vivas tú y tu descendencia. No escojas el mal para que te vaya mal a ti y a tu descendencia, dice Dios. Yo te doy las opciones, las variables, dice Dios, y tú tomas una decisión, nada más. Pero el pueblo dice que como tuvo que pasar la prueba, el pueblo empezó a recordar cómo estaba antes, pero solamente veía y solamente se acordaban de cómo su carne era saciada, porque decían: nos acordamos de la carne y nos acordamos del pan. A veces cuando vienen problemas a la vida, el hombre dice: ay, cómo me acuerdo cuando era soltero, cuando estaba en mi juventud, y ahora que me casé, y ahora que tengo hijos, y ahora que tengo que trabajar, y me pasa esto y me pasa lo otro, y que a veces tengo que soportar el carácter de esta persona y demás. Porque cuando vienen las pruebas, el hombre empieza a pensar en eso, en lo que a veces la carne, las emociones empiezan a generar. Pero quizás en la soltería quizás llevabas una vida totalmente mala. Hay gente a veces que piensa, cuando vienen luchas y pruebas a veces en la fe, empiezan a pensar, empiezan como a hacer pequeños agujeros del pasado y recuerdan cómo andaban antes y que nadie les decía que se tenían que congregar, que leer la Biblia, y como que vivían. Y a veces uno ve esa parte, porque eso es lo que el diablo a veces quiere que tú pienses. Lo que saciaba tu carne. Pero lo que a veces también saciaba la carne, y a veces lo que también nos terminaba destruyendo, nos terminaba perjudicando. Entonces el pueblo estaba así, enojado, pero porque el pueblo solamente se estaba enfocando en el desierto, pero había dejado de ver la tierra prometida. Y cuando tú pierdes el objetivo de vista,
cuando te olvidas para qué Dios te llamó, por qué Dios te llama y por qué uno tiene que buscar a Dios siempre, a veces empiezas a mirar solamente el esfuerzo, que a veces que me exigen, que me piden, que tengo que cambiar, que tengo que hacer esto, que siempre tengo que esforzarme. Y Dios dice, pero bueno, eso es una parte. ¿Por qué no miras luego todo lo que yo te doy cuando tú te esfuerzas, cuando tú me buscas, cuando tú obedeces, cuando tú haces las cosas que yo te pido? ¿Por qué no luego empiezas a mirar todo eso bueno que yo te doy? A veces la gente busca trabajo, tiene trabajo y se empieza a quejar. Y a veces Dios dice, pero ese trabajo te da de comer, te hace sustentar, te hace que quizás puedas tener una casa con calefacción o puedas alquilar, aunque sea... Como diciendo, no te enfoques solamente a veces en aquellas pequeñas cosas que afectan tu vida. Hay tantas cosas a veces para valorar y para tener en cuenta. Pero el pueblo, ¿sabes? Como había esa queja, esa dureza en su corazón, el pueblo solamente veía el problema, el desafío. Entonces, dice que Dios escucha esta situación ante el pueblo. Y Dios dice que le habla a Moisés, dice así: y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dice que Dios, a pesar de que el pueblo se quejó y demás, Dios es un gran misericordia, le habla a Moisés y le dice, mira Moisés, yo voy a hacer un milagro otra vez. Voy a hacer descender maná del cielo para alimentar a mis hijos. Pero para que el pueblo entienda que a pesar de que estén en este desierto, yo no los abandono. Yo sigo estando con ellos. Yo los sigo cuidando y yo les demostraré una vez más que a pesar de que estén en este desierto, yo los estoy acompañando y que hay un propósito en este desierto. Y no es que yo los traje en este desierto porque yo he querido. No. Hay situaciones en tu vida que pasan por un propósito de Dios. ¿Cuál será? Hay que descubrirlo. Yo no sé. Pero hay situaciones que el hombre vive, quizás porque Dios la permitió, o a veces Dios no, es como que no interrumpe en esas situaciones. Porque quizás hay un plan, un propósito también de Dios. El pueblo estaba en el desierto, pero en el desierto era para que el pueblo crea, pero como ellos no creían tanto, entonces Dios le da otra señal, el maná. Y Dios le dice, mañana, Moisés, yo haré llover pan del cielo, es decir, vendrá la bendición del cielo. El milagro, lo que vendrá, era un simbolismo justamente que la obra no iba a venir de la tierra, que la ayuda para suplir la necesidad, lo que ellos querían, que era el pan, el alimento, no iba a venir de la tierra del desierto, iba a venir del cielo. Por eso Dios aclara y dice, vendrá maná del cielo, es decir, de arriba hacia abajo. La Biblia dice que nuestra ayuda viene del cielo. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tu ayuda a veces siempre vendrá del cielo. Ellos se acordaban y decían, nuestra ayuda y nuestro sustento venía de Egipto, ahí de la carne, porque estábamos todos bien ahí. Y Dios les quiso enseñar que no, que la mejor ayuda es la ayuda que viene del cielo. La mejor palabra, el mejor consejo que tu vida necesita es la que venga del cielo. Porque puede venir una palabra, puede venir una ayuda, un consejo de tu amigo, de tu ser querido, pero no hay mejor ayuda cuando esa ayuda viene del cielo, porque viene con un propósito, viene con un plan. Que el maná venga del cielo era una respuesta para que el pueblo sepa que no estaba solo, que no tenían que quejarse porque Dios estaba ahí, Dios está atento. La Biblia dice que los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos. Los ojos de Dios dice que recorren toda la tierra. Dios ve, Dios sabe, Dios conoce cada situación. Y a veces que Dios no actúa, porque a veces que Dios quiere ver nuestro comportamiento, cómo actuamos. Pero como Dios vio que el pueblo se quejaba mucho, entonces Dios dijo, les daré un milagro para que el pueblo crea. Pero le dijo, no será cualquier milagro. Yo haré descender maná del cielo. Pero escucha lo que dice la Biblia. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día,
para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es decir, yo haré un milagro, yo lo bendeciré, pero la bendición vendrá si el pueblo me empieza a obedecer, si el pueblo me empieza a creer, si el pueblo vuelve a confiar en mí. Le dijo, yo haré descender maná del cielo, pero el pueblo tendrá que salir todos los días a la mañana tempranito a buscar el maná. ¿Por qué directamente Dios no hace llover maná y que tengamos para un año? O tengamos maná eterno de por vida. ¿Por qué Dios le dijo, yo haré un milagro? Pero habrá una condición. La condición es que el pueblo tendrá que salir todos los días de su habitación o de su carpa, porque en aquellos tiempos no habían casas, era muy difícil en medio de los desiertos, vivían como en carpas, en telas así. Y el pueblo dice que tenía que levantarse todos los días tempranito y buscar la ración de un día. Porque sabes, como yo decía al comienzo, a veces el secreto para que el milagro venga a tu vida y las cosas cambien, a veces es que todos los días tú tienes que buscar una bendición nueva. De eso se trata. Que el pueblo salga a buscar el maná todos los días a la mañana tiene mucho que ver con aquel versículo que dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Cada día dice que se renuevan las misericordias de Dios. Es decir, era justamente una enseñanza que el pueblo tenía que todos los días buscar bendición. Todos los días buscar la comunión. Todos los días tenían que salir un poquito de su comodidad y tenían que hacer algo, tenían que esforzarse. No se trataba de que solamente ellos tenían que salir un día y listo. Es más, Dios les dijo justamente que por 6 días el pueblo tenía que hacer esto. Y que ellos no podían obtener, como no podían recoger más de la porción de un día, porque dice que al otro día se terminaba pudriendo. Porque, claro, había algún vivo que decía, bueno, yo voy a recoger la porción para 5 días, no para uno. Entonces ya me ahorro en salir todos los días a la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, no sé si me hace frío, quizás no, entonces voy a recoger 5. Y el que quería recoger 5 porciones de maná, dice que el otro día se terminaba pudriendo. Porque la bendición, sabes que no está en la comodidad. La bendición de Dios está justamente en la constancia, en el esfuerzo, en la búsqueda constante. Ahí está el verdadero milagro. Cuando tú empiezas todos los días a tratar de buscar una nueva bendición. Cuando todos los días tú tratas de esforzarte, no solo para tu familia, para tu casa, para tu vida, para tus hijos. Todos los días tú como madre tienes que hacer las cosas bien. Todos los días tienes que encarar con fe, todos los días tienes que ponerle, como uno dice, el buen ánimo, la esperanza, la buena cara, como uno dice, al mal día, buena cara, dice la gente por ahí. Bueno, todos los días tienes que ponerle el esfuerzo. Porque a veces que ahí está el secreto para que luego el milagro ocurra. Dios le pudo haber dicho, quédense ahí en sus carpas y yo les traeré el maná justo en la carpa. Pero no, Dios les dijo, no se queden. Van a tener que salir de la carpa en medio del frío quizás. Se tendrán que levantar bien tempranito y van a buscar maná. Por eso, al comienzo, yo te hablaba cuando Dios le dijo a Josué, Josué, tú meditarás en mi palabra de día y de noche. Es decir, todos los días buscarás esa bendición, esa respuesta, esa ayuda, ese consuelo de parte de Dios. Porque ahí está el secreto. A veces sabes que la gente falla y vienen a veces los problemas y las adversidades a la vida, porque a veces que el hombre se levanta una mañana a buscar el maná, pero luego se olvida. Y tú debes entender que lo que has vivido el año pasado con Dios ya no te sirve para ahora. Porque cada día tenemos nuevas pruebas, nuevos desafíos y demás. Entonces tú tienes que renovarte en la mente. Tú tienes que renovarte en tu matrimonio también. Porque ahora tu esposa ya no tiene quizás 20 años, 21 años como tenía antes. Ahora quizás tiene un poquito más. Tu esposo ya no es ese joven que conociste, no. Ahora quizás tiene un poco de panza, quizás está un poco barbudo y ya hay que implementar otra estrategia.
Hay que renovarse, alguna forma de, quizás, para que el amor se reviva y demás. Bueno, en la fe también es así. El maná había que buscarlo todos los días, porque lo que Dios busca a veces es que te renueves en el espíritu, que te renueves en la fe. ¿Sabes? Yo me he leído la Biblia muchas veces de tapa a tapa. Ahora, pero como yo no puedo decir, bueno, como yo ya leí la Biblia muchas veces, entonces no hace falta que la siga leyendo, porque total ya me la leí como 10 veces, entonces no hace falta. No, Dios me dice, todos los días tienes que levantarte tempranito y buscar una nueva bendición. Y buscar qué puedes hacer. Sabes que cuando yo aprendo algo nuevo, a mí me trae un ánimo, me trae un gozo, una alegría. Cuando aprendo justamente a utilizar alguna herramienta, quizás para algún oficio, a mí me da alegría. Porque a mí me ayuda, me nutre. Cuando Dios me enseña un poco más la palabra, ¿sabes? Tú no te das cuenta de la alegría y el gozo que me trae a mi vida. Cuando viene una nueva persona y busca a Dios, digo, bueno, gloria a Dios por una nueva vida. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que predicarle la palabra a todos, no hacer excepción de personas. Cuando se convierte una persona para Cristo, gloria a Dios, digo. Cuando una persona se quiere afirmar, quiere servir para Cristo, gloria a Dios, digo. Porque es un nuevo desafío para ella, obviamente. Pero cuando uno trata de salir todos los días a buscar su bendición, ahí aparece el milagro. Los momentos felices están todos los días. Hay que salir a buscarlos. Siempre hay cosas buenas. Pero a veces el pueblo solamente miraba el problema, el desafío. Ellos decían, mejor estábamos allí cuando estábamos en Egipto. Estábamos cómodos, no teníamos que andar y que armar la carpa, y armar la tienda, desarmarla, volver a caminar un par de kilómetros, volver a levantar la tienda. A veces que Dios dice, no dejes de congregarte, dice, como muchos tienen por costumbre. Si tú te das cuenta, la Biblia está llena de versículos que te hablan sobre la constancia, sobre salir un poquito de la comodidad. Es más, la Biblia dice que nosotros no tenemos que acostumbrarnos a este mundo. Dice, no te acostumbres, dice, a este mundo, a las cosas de esta vida. Dios le dijo en un momento a cierto varón llamado Isaac, y le dijo, Isaac, tú habitarás como forastero en la tierra. Es decir, harás ciertas cosas que la gente hace de la ciudad, pero tú serás un forastero, tú tendrás otros valores, recuerda. No te acomodarás del todo en esa ciudad, porque habrá cosas que tú no debes compartir. ¿Entiendes? Yo siempre he agradecido a Dios porque Dios siempre me saca de la comodidad. Y a veces que Dios me lleva a la difícil, y le doy gracias a Dios. Porque si sería una persona cómoda, yo estoy seguro que no vería grandes bendiciones de Dios. Y a veces que Dios me saca de la comodidad. Y a veces que Dios me pide y Dios me exige. Pero porque yo sé que ahí está el milagro, ahí está el maná. El maná era lo que ellos necesitaban. Lo que tú necesitas, justamente, lo tiene Dios. Pero Dios está esperando que salgas a buscar todos los días tu maná. Y es un esfuerzo, claro que sí. Tú todos los días te levantas seguramente temprano, porque tienes que ir a trabajar. Todos los días. Algunos entran quizá 4 o 5 de la mañana. Otros quizás 6, 7, 8. Otros quizás entran a veces a trabajar de tarde o de noche. Pero tú haces un esfuerzo todos los días. Imagínate. Y todos los días quizás tratas de ir al trabajo y le pones la mejor onda posible. Porque esa es tu forma de ser. Ahora Dios dice, eso, aplícalo a la fe, dice Dios. El milagro está, dice, yo quiero hacer descender maná del cielo. Pero dice Dios, pero busca ese milagro, busca la bendición, constantemente. Y ¿sabes? El último ya para cerrar, que lo más importante del maná, ¿sabes cuál es? Es que el maná es un simbolismo de Jesús. Porque Jesús en un momento se le apareció a ciertos varones, a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo, aquellos que decían que conocían mucho de las Escrituras, pero no la vivían nada. Entonces Jesús le habla y le dice,
aquellos varones: vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Entonces Jesús dice: he aquí el verdadero maná del cielo, dijo. Él se presenta como el maná, como el alimento esencial. ¿Y qué tenía que buscar el pueblo todos los días? El maná. Todos los días, sí. O sea que tú ahora a la palabra maná se la quitas y pones la palabra Jesús. Dios dice: bueno, todos los días te levantarás y buscarás al Señor. Y tendrás comunión con Él. Y hablarás con Él. Así estés cansado, triste, feliz, enfermo, lo que sea, vas a buscar al Señor. Vas a orar, vas a darle gracias, vas a clamar por tu milagro, vas a pedir por tu necesidad. Pero dice Dios, será justamente una comunión constante. Porque ¿a quién le gusta orar cuando todo está mal? Cuando todo está mal, yo sé que a veces no hay fuerzas. Yo sé cuando hay abatimiento, hay necesidad. Yo sé que a veces no hay fuerzas para doblar tus rodillas y pedirle un milagro y clamarle a Dios. Yo sé eso, porque yo he pasado también situaciones y a veces he sentido que no tenía fuerza. Pero en medio de ese momento, buscaba de una u otra forma a Dios y le decía: Señor, dame fuerza. Clamaba a Dios. La palabra dice de Dios dice así: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Clámale, pídele, y el Señor dice que dará ese milagro. Aleluya. Yo voy a invitarlo a que pueda colocarse de pie. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, dice, si anda en mi ley o no. Dice, para que yo lo pruebe, si cree o no cree. Si Dios dice que hay que congregarse, Dios pone ese mandamiento para ver si tú crees que viniendo a la casa de Dios, Dios te puede bendecir, Dios te puede hablar. Cuando Dios dice orad sin cesar, es porque Dios dice que creas que la oración tiene poder. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando Dios le decía a Josué: meditarás de día y de noche, si Josué lo hacía, era porque creía. Y si Josué no lo hacía, era porque Josué no creía que en la palabra de Dios lo iba a instruir, Dios lo iba a preparar. ¿Entiendes? Lo que Dios nos pide a veces es una prueba. Y Dios le dijo: yo los probaré para ver si andan en mi ley o no. Es decir, uno dice: ¿qué significa esto, pastor, de que si andan en mi ley o no? Solamente es si creen o no creen en mí. Porque el pueblo, para levantarse a la mañana, ellos debían creer que mañana tempranito el maná iba a estar ahí otra vez. Tú, para venir a la casa de Dios, tú para orar, para tener esta actitud de fe, tienes que creer que cuando Dios te dice: ora, clama a mí, tienes que creer que el Señor te responderá. El que lo hace es porque cree. Era un simbolismo justamente de que es parte de la fe. La fe es así. Yo sé que yo trabajo, yo me esfuerzo. No porque sea una persona que sea entontecida por el trabajo, que me gusta trabajar y trabajar. No. Yo trabajo para Dios constantemente porque yo creo que ahí está la bendición. Yo trabajo en la iglesia, trabajo con los hermanos porque yo sé que ahí está la bendición. Yo enseño la palabra de Dios, predico siempre porque yo sé que la palabra les habla a la gente. Hoy, mientras iba a comprar a un negocio y me dice: usted es el que está en las redes sociales, me dice. Sí, le digo, sí, nosotros hace poquito lo empezamos a seguir porque usted habla y demás, y bueno, es como que nos inspira cuando usted habla. Bueno, le digo, gloria a Dios, le digo. Acércase a la iglesia, recuerdo, bueno, lo invito a que pueda participar, le digo. Quizás yo nunca sabré a quién toca este mensaje. Yo nunca sabré a quién impacta. ¿Quién estará escuchando del otro lado de la radio? ¿Quién estará escuchando del otro lado quizás de la transmisión? Jamás. Pero yo estoy seguro que la palabra, dice Dios, la palabra no vuelve vacía. La Biblia dice que la palabra de Dios dice que no volverá vacía, sino hará la obra que Dios quiere que haga. No lo que yo quiero, lo que Dios haga. Y yo predico, ¿sabes por qué? Porque yo sé que la palabra de Dios hace su propia obra. Pero ahora te toca a ti.
Creer que el maná está ahí, solo hay que buscarlo. El milagro está ahí, el cambio está ahí, la bendición está ahí, la prosperidad está ahí. Hay que buscarlo, hay que levantarse tempranito, una actitud de fe. Si tú le dices al niño, ¿sabes qué? Cuando le sale el diente, ¿qué hace el niño? Papá, me salió el diente. Bueno, vamos a ponerlo debajo de la mesa que va a venir el ratón Pérez. Y el niño ilusionado dice, sí, yo estoy seguro que va a venir. Y te va a molestar y se va a levantar mañana temprano a ver si el ratón le deja algo de dinero. Yo cuando era niño, cuando venían los Reyes Magos, yo decía, mi papá me decía, preparale un poquito, acordate una bandejita, ponele pasto, ponele agüita, poné tus zapatillas ahí porque los Reyes Magos van a venir y vienen con los camellos y tienen sed y tienen hambre. Claro, yo como niño, todo entusiasmado, le ponía el platito con agua, le ponía el pasto, le ponía mis zapatillas. Y al otro día me levantaba y cuando llegaba estaban los regalos. Imagínate, si nosotros cuando éramos niños hacíamos esto, ¿cuánto más no lo vamos a hacer si Dios te dice, hazlo? Anímate a creer, anímate a obedecerme a partir de ahora, anímate a buscar esa bendición. Si uno como niño ha peleado por esas cosas porque tenía sueños, ¿cuánto más ahora que tenemos un Dios en los cielos que dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? Todo lo que Dios dice, Dios lo hará. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo te invito ahí donde estás a que puedas hacer una oración. Si quieres recibir al Señor en tu corazón, te voy a invitar a que puedas repetir esta oración que dice después de mí: Señor Jesús, en este momento, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón por mis dudas, por mis equivocaciones y por mis pecados. Hoy, Señor, me vuelvo a ti y te recibo como mi único Dios, Salvador de mi vida. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, dame la fuerza para que cada día busque tu bendición y crea que el milagro tendrá mi vida. Porque hoy creo que has muerto por mí en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Gracias, Señor, por morir por mí y por hacerme desde hoy un hijo tuyo. Hoy lo creo y lo confieso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dele un aplauso si quiere, bien, pero bien fuerte al Señor.